Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es importante preguntarnos y preguntar. Por eso me da mucho gusto que estén con nosotros Úrsula Bernal, que es la directora de URRED Innovación, y también está con nosotros Fabián Romo, que es el director de sistemas de la UNAM. Y me da gusto que nos acompañen porque hay temas que, como dice la frase, tenemos que reflexionar antes de que el destino nos alcance. Y un tema muy importante tiene que ver con el desarrollo tecnológico, con los sistemas de interconexión a través de la red. Y ya escuchamos, por ejemplo, que hay un gran mercado que se están disputando, por ejemplo, China y Estados Unidos, que es la famosa 5G, porque ven muchos nichos, digamos, de mercado, pero también que tiene que ver con cuestiones de seguridad. Entonces me gustaría empezar esta conversación con ustedes pidiéndoles un balance de en qué lugar se encuentra México frente a este avasallante desarrollo tecnológico. Úrsula, Fabián, ¿quién quiere empezar? No te damos primero. Úrsula. Bueno, yo sí quiero mencionar que México siempre ha sido punta de desarrollo tecnológico en muchos sentidos. Fue aquí donde se desarrolló el proyecto para mí más importante de tecnológico de estos tiempos, que es el concepto de software libre. Creo que la UNAM fue uno de los pioneros en este desarrollo. Se desarrolló el primer escritorio en el proyecto GNU. Y bueno, ha habido grandes avances. Creo que la UNAM ha sido una de las pioneras para estos avances tecnológicos que no se han sabido canalizar y que no se han sabido aterrizar al país, ¿no? Donde otros son los que lo aprovechan y estos avances tecnológicos casi siempre los utilizan pues en otros países menos nosotros, ¿no? Menos nosotros. Digamos que tenemos la capacidad, pero no la hemos aprovechado suficientemente. Creo que sí. Sí. Tú, Fabián. Yo creo que en el caso particular de la tecnología de 5G, bueno, en realidad mucha gente pensará que esta tecnología tiene unos cuantos años porque apenas se está oyendo. Hay este debate, como bien mencionas, en el sentido de las guerras comerciales entre Estados Unidos, China, algunos países europeos y por supuesto corporaciones en cuanto a la penetración y el impacto que va a tener la 5G en nuestras vidas. Pero en el caso particular de México, creo que sí ha habido, como bien mencionas, un avance en muchos ámbitos en términos de conectividad. Al fin y al cabo, 5G es un tema de conectividad fundamentalmente, del acceso a las redes, del poder descargar o subir contenidos de manera mucho más rápida. Pero eso implica, por supuesto, retos de infraestructura en los cuales nuestro país, al igual que muchos países latinoamericanos, sí tiene un retraso importante comparado con el que se tiene en otras naciones. Y me refiero a ese retraso fundamentalmente en la cobertura, en las zonas, en la distribución, dado que toda esta tecnología está fundamentalmente concentrada en las áreas urbanas, como es el caso de la tecnología 3G y la 4G, que es la que tenemos, o la 4.5 que tenemos hoy en día, dado que las inversiones que implican son muy importantes. Entonces, alguien decía alguna vez, bueno, ¿qué eso tiene ponerle antenas de 4.5G al desierto de Altar, ¿no? ¿Quién lo va a usar ahí? ¿Las salamandras o las víboras? Por supuesto, todo va casado del consumo, del uso, pero también eso está afectando, debido a la topografía de nuestro país, las inversiones que se pueden hacer en este tipo de tecnología en muchos puntos que debido a su difícil acceso, es mucho más complicado y es por eso que ese retraso en la cobertura es una combinación de factores, ¿no? Capitales, las propias condiciones del país, dónde sí hay un mercado y dónde no lo hay, etcétera, ¿no? Y no es barato tampoco poner todo este tipo de tecnología. Pero digamos, todo está en función del capital que se quiere invertir en el desarrollo de una tecnología, ¿o no? Indiscutiblemente, ¿no? Y por supuesto, ¿cuál es el retorno de inversión en todos estos tipos de servicios? Como mencionabas, la parte del software libre es un ejemplo muy claro al respecto de eso, que además incluso algunas empresas ya están retomando para complementarlo a la conectividad y distribuir este tipo de aplicaciones en todos lados de manera mucho más eficiente, en lugar de pagar esos grandes grupos de desarrolladores, que por supuesto, si no hay el suficiente capital, no se puede expandir este tipo de tecnología. Bueno, tenemos entonces dos problemas fundamentales. Uno, las zonas de difícil acceso, que requieren gran inversión, pero también
retomando lo que decía Úrsula al principio, tenemos capacidad para hacer cosas que no hemos aprovechado, como lo del software libre, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Qué se puede hacer o qué debemos hacer como país, como gobierno, porque son los que tienen la decisión de políticas públicas, ¿no? Sí, es que, por ejemplo, algo ahorita muy importante de la red 5G es que todavía no se definen los protocolos. O sea, ahorita todos están peleando porque no hay una definición de quién se va a quedar con qué, bajo qué protocolos y bajo qué estándares se va a trabajar en esta red, ¿no? Es una red que ya se supone que para el 2020 va a estar funcionando en muchísimos países y para el 2025 en todo el mundo. Que la característica de esta red, para los que no conocen, es que tienes mucho mayor conectividad, o sea, puedes subir y bajar datos con una velocidad mucho mayor, muy significativa a la red que tenemos ahorita. Entonces, bueno, eso es algo que está definiéndose y en el país también podríamos participar de alguna manera en esas definiciones, o sea, tenemos redes de conectividad aquí muy importantes, lo que anunciaron hace 2 semanas, que se van a crear nuevas conexiones, no sé de qué manera se van a hacer, lo estuvimos investigando, pero no encontramos datos, pero pues Telmex es una de las empresas más importantes del mundo, o sea, que más generan dinero sobre todo. Pero en el país también hay proyectos muy importantes que han salido muy caros al país, que no van ligados a la conectividad, sin embargo, deberían de ir ligados a la conectividad. ¿Como cuáles? Proyectos educativos, por ejemplo. Ha habido grandes proyectos, habilidades digitales para todos de la CEP, ha habido muchísimos ejemplos, les puedo dar, donde hay una inversión multimillonaria del gobierno y no se liga esta inversión a la conectividad de una manera correcta, donde se podría ahorrar muchísimo como país, haciendo un proyecto conjunto, no solo ver la conectividad por separado de los proyectos que están funcionando actualmente, ¿no? Yo hablo de educación porque trabajo en educación, ¿no? Pero los manejan separados cuando deberían de estar juntos, ¿no? Quizás un proyecto como el de habilidades digitales para todos, a mí ese se me hace un ejemplo muy claro. Es un ejemplo que le costó al país muchos millones de pesos, pero muchos, de cientos a miles de millones de pesos, donde se debió haber integrado la conectividad con los proyectos de software que se iban a dar a las escuelas y los servicios que al final de cuentas el alumno y el usuario final iba a utilizar. ¿Y qué es lo que falló? ¿Qué pasa? Que no se ven proyectos de manera conjunta, o sea, no se tomó en cuenta la conectividad, no se tomó en cuenta qué pasa con las escuelas, qué pasa con el proyecto, ¿no? Si en los proyectos tú tomas en cuenta conectividad y eso lo inviertes a conectividad con instituciones como la UNAM, que tiene el nodo principal y que tiene muchísimo desarrollo, el desarrollo tecnológico de conectividad académico en la UNAM es el más importante de América Latina. Y eso es gracias a toda la gente que se integra en la UNAM, que sabe mucho, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer, digamos, un corte de caja para preguntarnos por dónde tenemos que transitar para que hagamos, digamos, planes de desarrollo conjuntos, pero tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Claro que sí. Pues seguimos aquí conversando sobre este tema realmente importante. Yo creo que en términos de la conectividad tiene que ver con seguridad, tiene que ver con desarrollo, con educación. Fabián, ¿qué es lo que ha faltado para hacer un gran paquete con todos los elementos que se han invertido, que se tienen, para potencializar más estas cosas que tenemos frente? Yo creo que se tiene que dar una visión integral a todo esto. Como bien lo mencionas, Úrsula, o sea, no es una situación nada más de vamos por un lado a hablar de la conectividad, por el otro de los servicios, el otro de las aplicaciones, la educación. Se tiene que conciliar todo esto. Creo que lo que ha faltado, por un lado, es
realmente establecer un plan de desarrollo digital, ya no solamente de las habilidades digitales. O sea, vivimos, se dice ya muy ufanamente en muchos lados, literalmente la cuarta revolución industrial, que es esta economía basada en las tecnologías de información y comunicación. Hoy por hoy, naciones como China, como la India, muchas naciones europeas, incluso los que en su momento tuvieron severos problemas económicos con la caída de el bloque socialista o el bloque soviético, han encontrado en las tecnologías de información y comunicación una nueva economía que ha potenciado enormemente el desarrollo de sus naciones. O sea, sí genera riqueza. Por supuesto que genera riqueza. Entonces, de entrada, si vemos que esto genera dinero, genera billete, ¿no? Claro. Pues ¿por qué no le entramos en serio a ello? ¿Por qué no? ¿Tenemos responsables en el gobierno federal capaces de aglutinar esto? Yo creo que sí hay la gente que tiene el conocimiento, pero además no solamente es algo que puede solucionar el gobierno. Esto es algo que debemos de entrar muchas instancias en juego, las instituciones educativas, el sector privado, incluso, por supuesto, la sociedad civil, para las ONGs, para determinar una verdadera estrategia digital de este país, en el sentido ya no de cómo somos mejores consumidores de tecnología, que eso es lo que nos ha pasado. O sea, somos fantásticos consumidores de tecnología en este país. Todo mundo anda con un teléfono inteligente, lo sabe configurar muy bien, usa redes sociales, para eso somos buenísimos. Pero ¿qué hay del desarrollo? ¿Qué hay desde el desarrollo de software, de aplicaciones, contenidos educativos, utilizar todas estas herramientas para el mejoramiento de la salud, para encontrar nuevas formas de llegar a otros sectores productivos, de impulsar el desarrollo regional de las economías? Esa es la clave, creo yo, en el sentido de encontrar esas líneas, esos vasos comunicantes en un plan de visión de Estado, y entre todos los diversos órdenes de gobierno y los diversos elementos de la sociedad, para realmente ver que estas tecnologías no es solamente un nuevo factor de consumo al cual vamos a importarlo de algún lugar. Puedes generarlo tú. Podemos nosotros generarlo, podemos generar nuevas aplicaciones, nuevos usos. Parte de las promesas, y perdón, quiero extenderme mucho, de la 5G, es literalmente vamos a descargar video 4K u 8K o lo que sea, lo que venga, ¿no? En cuestión de segundos. Volvemos a lo mismo. Vamos a ser muchos mejores consumidores. A ver, ¿cómo, pensándolo de otra manera, podemos utilizar eso a nuestro favor? Claro, hay muchas posiciones en todo el mundo en contra incluso de la tecnología del 5G, que sí es más riesgosa en términos de ser un factor de cáncer por la radiofrecuencia, utiliza frecuencias de microondas muy altas, habla de una mayor densidad, o sea, millones, literalmente millones de aparatos conectados por kilómetro cuadrado para eficientar esto de la Internet de las cosas. El todo está conectado, obtenemos datos hasta de nuestros zapatos o de la ropa que usamos. ¿Qué implica eso para nosotros como nación, como una oportunidad de desarrollo económico? Ese es, creo yo, el paradigma que deberemos de plantearnos, y muy rápido, no nos podemos esperar demasiado, para incorporarlo a nuestro desarrollo social, ¿no? Entonces, no solamente es el aspecto de la seguridad pública, no solamente es cómo se distribuyen recursos, es cómo esto realmente potencia la educación, la salud, la alimentación y, por supuesto, el desarrollo económico. ¿Y cómo podría impactar socialmente también de manera masiva, en muchos casos, el empleo? Por supuesto. Total. Porque pueden potenciarlo por un lado, pero también pueden sellarlo por otra parte. Así es, un ejemplo rapidísimo, perdón, es lo que está haciendo muchos lugares en el sudeste asiático. Lo que hacen es, en lugar de crear estas empresas de desarrollo de software, cada individuo está en su casa, son desarrolladores, programadores, y bajo demanda desarrollan código y lo venden a través de Internet. Eso se puede hacer aquí. Claro. Claro. Entonces, ese factor que incluso, por ejemplo, problemas como la movilidad, ¿no? En esta ciudad tan caótica, es que el asunto no es mover más gente, el asunto es no moverla. Entonces, claro, aprovechar esa tecnología. Este tipo de tecnología nos permite, ya porque todo mundo tiene que ir al mismo lugar todos los días, hacer una cosa que perfectamente bien conectado puede hacer en su casa. Bueno, lo que pasa es que también muchos empresarios son, en ese sentido, muy conservadores. Si así hago dinero de esta manera, ¿por qué voy a cambiar la Pero forma pueden hacer más dinero. El punto es que pueden ser mucho más productivos si aplican este tipo de nuevas formas de trabajo. Entonces, queremos seguir aplicando toda esta tecnología del siglo XXI a procedimientos del medioevo.
¿no? De plano, así. Sí, claro. O sea, sigamos siendo conservadores como siempre, pues ahí nos vamos a quedar, porque entonces hay una incompatibilidad en cuanto a todas las ventajas que nos ofrece esta tecnología y los usos y costumbres, por no decir que abusos y malas mañas, que todo mundo hace todo el tiempo, ¿no? Que es como siempre ha aprendido a hacer las cosas. Úrsula, ¿qué zonas de oportunidad podría crear esta posibilidad de que invirtamos más de manera coherente en esta tecnología digital? Pues tiene un... En educación hay una cosa muy clara y es educación, brutal según las cosas que tú has hecho, ¿no? Pues sí, en educación, bueno, tomando en cuenta que la base de un pueblo es la cultura, la educación, la ciencia, la tecnología y el arte, pues es la única manera en la que nos podemos mantener como país. Y nosotros siempre hemos sido innovadores y desarrolladores. Entonces hace falta enfocarnos a esa innovación, enfocarnos a ese desarrollo para ahorita posicionarnos en el mundo de la manera en la que podemos estar en México. Es el equivalente a la carrera espacial en los 60s y 70s, que todo el mundo le apostaba a la carrera espacial para pues posicionarse mejor económicamente en todo el mundo, ¿no? Ahorita lo mismo pasa con la tecnología. En realidad, quien tiene la tecnología es quien tiene una posición favorable en el mundo para el desarrollo económico interno, para la educación, para la cultura. Tiene un impacto total en cada una de las personas, ¿no? Y hay un problema que yo veo también, perdón, y es que obsolece muy pronto también. Cambia muy rápido la tecnología. Si no nos metemos al carril del desarrollo tecnológico, pues el tramo que tendremos que saltar va a ser cada vez mayor, ¿no? Es que ser consumidor es muy caro. Es de lo Y más ser caro. desarrollador y ser innovador y ser punta es mucho más barato para el país, ¿no? Totalmente. Entonces, pues tenemos una de las empresas más grandes, Telmex. Es una empresa en conectividad, en todo. Teníamos nosotros la red, la de CFE. La de CFE. La de 10. Sí, ¿Qué la pasó red de fibra óptica, ¿no? Con esta red de fibra óptica que no se le supo sacar provecho tampoco, Es ¿no? que volvemos a lo mismo, son cuestiones Ajá. en materia de inversión en la infraestructura. Y, el problema no es el aparato por el aparato mismo, no es el cable o la fibra por la fibra misma. Siempre tiene que haber razones por las cuales esa tecnología nos ayuda o a educar más y mejor a más mexicanos o a hacer llegar mejores servicios de salud, o sea, lo que son los puntos o los pilares del desarrollo. Cuando nada más es la pura tecnología y no se le agrega todas estas capas de el uso de la misma, pues es donde se pierde esta conexión de la que hablamos en un principio. No hay estrategia, no hay plan, todo se dedica nada más al fierro por el fierro mismo y no es el objetivo. La tecnología por sí misma no tiene sentido. Es qué hacemos y qué mejores seres humanos somos con eso, qué mejor productivos somos con eso, en lugar de nada más tener eso, un consumidor. Totalmente. Sí, Vamos a un corte, perdón, Úrsula, Ajá. y regresamos aquí. Fabián, hay que darle sentido entonces al uso de la tecnología. Absolutamente. Es decir, ¿para qué la queremos? ¿Qué me va a aportar? ¿Para qué voy a conectar a un país, por ejemplo en el metro, en donde ves lo que están bajando de manera constante y dices, pues igual no pasaba nada si no tuvieran acceso a eso, ¿no? Es que es correcto. Ahora que vemos esta generación que no vive sin estar viendo una pantalla, ¿no? Que además es una forma, ya sería motivo de otra discusión, no de tipo tecnológico, pero ojalá viéramos tanta gente leyendo libros como viendo pantallas, ¿no? Claro, dicen la gente lee más, sí, pero ¿qué es lo que lee? Sí, en prosa tartamuda o en fragmentos. Ahí. Es correcto, ¿no? Fake news y todo ese tipo de cosas. Exactamente. Pero volvemos a lo mismo. Todo ese tipo de contenidos y las redes sociales y demás, ¿por qué existen? Porque para alguien es negocio. Sí, porque bien. a alguien le benefician. Volvemos a esta pregunta precisamente que haces. Es el para qué. ¿Por qué o para qué usamos esta tecnología? ¿Para qué queremos una altísima conectividad? Y entonces ahí volvemos al tema de la estrategia, o sea, de la visión que se deba de tener al respecto de esto. Si queremos tener conectividad 5G, ¿para qué la vamos a usar? Y eso implica, entre otras cosas, tener una visión clara de cuáles son los
puntos de desarrollo que van a apoyar este tipo de tecnologías en todo el país. No es nada más decir, vamos a darles conectividad en el metro o en cualquier punto de la ciudad para que siga habiendo los mismos videos de siempre, los mismos contenidos de siempre y se repliquen. El libro vaquero digital. El libro vaquero digital, ¿no? Es correcto. Y por el otro lado es no potenciar esa capacidad que, como tú bien lo dices, o sea, claro que hay inteligencia y hay capacidad en México. El punto es que lo ocultamos lo más que podemos a veces, ¿no? Y no nos la creemos, de crear, de producir, y no solamente software. O sea, ¿cuántos negocios no han salido hoy en día? Si prendemos cualquier televisora extranjera 5 minutos y vemos los comerciales, de 10 comerciales, 9 están basados en una economía de Internet, en una economía digital. Esto es, manejan una aplicación, dan el servicio, la renta, el producto, lo que sea, a través de los móviles. O sea, ya es la nueva economía. Es otra economía diferente. Es correcto. Las notas, por ejemplo, deportivas, yo estaba leyendo, creo que el 70% de lo que circula en la web las hace un software. Es correcto. Recoge las formas de escritura más atractivas, las acomoda y le pone los goles que lleve tal o cual equipo, ¿no? Y eso es todo. Automáticamente se generan, o sea, incluso la labor del periodista, ¿no? De estar elaborando esas notas, ya lo hacen mecanismos, como lo mencionas, de inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a estar entonces en este país si no hacemos nuestras esas tecnologías, si no sabemos dominarlas? Y lo que nos va a dominar es el asistente personal de inteligencia artificial que nos dice qué es lo que debemos de comer, dónde debemos de comprarlo, cómo debemos de movernos y en qué momento. ¿A qué horas dormirte? ¿Y a qué horas dormir, a qué horas despertar? Claro. ¿No? Entonces, hay muchos elementos que, claro, a mucha gente podría espantar esto, pero en realidad es donde están las oportunidades. O sea, hay mucha capacidad, eso sí, de emprendimiento totalmente en México, que no se ha estimulado a veces de la manera ordenada, adecuada, también lo hemos visto, porque los programas no tienen continuidad. O sea, de pronto se cortan, ahora hay otra nueva idea de cómo se deben de hacer. En lugar de tener una visión como nación mucho más amplia y específicamente una nación en este mundo digital que llegó para quedarse y para transformar totalmente la manera en la que vivimos. Necesitamos un rumbo. Úrsula, a mí me sorprenden algunas cosas. Por ejemplo, el Met de Nueva York decidió ya no usar tecnologías nuevas, digitales, para acercar o dar información sobre las colecciones que tiene. Las bibliotecas públicas en Estados Unidos cada vez más están quitando las computadoras de ahí porque dicen tenemos que fomentar el libro directo, la lectura del libro directo y no la consulta por internet. ¿Esto de qué nos habla? ¿No entendemos bien el uso de la tecnología? Lo que pasa es que ahorita estamos viviendo la época de oro de internet. Ahorita hay libertad, ha abierto muchos canales, llegó, creo que Joseph Harding fue el que hizo las políticas para que internet fuera abierto y público. Eso lo han querido bloquear durante estos últimos años y creo que próximamente lo van a bloquear. Entonces, muchas veces no es que no funcione la tecnología digital o que funcione más un libro o creo que eso al final de cuentas, bueno, yo tengo experiencia en cursos y funciona mucho un curso masivo de 400,000 alumnos. Que sería imposible. Y que sería imposible claro, hacerlo sin tecnología, ¿no? Entonces, ahí yo creo que de lo que hay que tener cuidado es mucho hacia dónde vamos y hacia dónde están las nuevas políticas de Internet para que Internet deje de ser público y abierto y sea controlado por unos cuantos y pues al final de cuentas, muchas veces eso lo buscan los grandes corporativos, ¿no? Que es el control de la información también, finalmente. Sí, ¿no? Entonces de repente se abren los cursos masivos, se abre la educación para todos, se abren proyectos que llegan al rincón más nunca imaginado del mundo y empieza a haber, en estos últimos 10 años, empieza a haber una apertura nunca imaginada donde cualquiera puede tener acceso a la educación y a la cultura. Y eso a veces no es conveniente. Entonces, pues depende mucho de las políticas que se necesitan políticas públicas trabajando. Muy claras. Exacto. La tecnología crecerá, se modificará, pero si tienes un carril que es una política pública, exacto, le puedes dar sentido a lo que venga. Y tú le vas a dar el sentido, tú le vas a dar el desarrollo y es lo importante, lo que tú estás generando con esa tecnología. Y que la importancia que vean de impulsar ese desarrollo tecnológico. Y eso es a todos los niveles, ¿no?
Estamos ya en la última parte del programa. Me gustaría, Fabián, que nos dijeras qué es lo que se tiene que hacer sociedad, instituciones, funcionarios públicos en este sentido para tener ese carril que le dé sentido al desarrollo tecnológico. Pues bueno, la pregunta es bastante interesante, pero no creo yo tener una respuesta completa al respecto de eso. Yo empezaría desde lo más simple. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos? Primero, como individuos. Ahí creo que nos hace falta mucho el hecho de que toda esta tecnología nos llegó demasiado rápido y nosotros mismos, hablamos siempre de políticas públicas, pero individualmente no establecimos nuestras propias reglas. Bueno, han invadido la tecnología la intimidad de todos, ¿no? Absolutamente. Y todos la ponemos, la subimos constantemente. Así es, y la ponemos en todos lados y no vivimos sin ella y nos despertamos con ella. Incluso dicen que es el objeto con el que más cercano se duerme, ¿no? Con un teléfono, sí. Ni siquiera ya con un despertador, ya no digamos con una persona, ¿verdad? Pero el problema, hasta es causal de divorcio si no se contesta rápidamente. El WhatsApp, ¿no? Doble palomita dejado en leído y no contestado es motivo de divorcio. Pero, a ver, ¿a dónde nos está llevando esto? Y eso es lo que tenemos que ver. De entrada, reflexionarlo como individuos, porque si no lo analizamos como ciudadanos, como entes responsables, cuando queremos llevarlo al debate público, al foro público, pues ¿cómo lo vamos a hacer si no llevamos los elementos y los argumentos? Entonces, debe de partir de una reflexión personal. Y aquí, al público, la invitación sería eso. Reflexionen sobre qué es lo que tienen en las manos, para qué lo utilizan. ¿En qué les sirve para ser mejores personas, mejores profesionales, mejores padres de familia, mejores hermanos? Pongan tiempos, establezcan límites, ritmos, sus propias normas. Y a partir de establecer esas propias normas, es posible crecerlo en el ámbito social. Entonces ya se tienen los elementos para, sí, se es mucho más eficiente si uno establece normas de cuándo contesto el correo electrónico, cuándo consulto periódicos en línea, cuándo leo libros, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando se van construyendo, tanto en las organizaciones, en las corporaciones, en las instituciones, en los gobiernos. Creo que sí, también sería algo muy importante el convocar a un debate importante a nivel nacional para establecer esas políticas públicas, que no es tanto el limitar el acceso a Internet, lo prohibido está permitido y lo no prohibido también. Entonces, no va a ayudar de nada, pero establecer cómo vamos a utilizar todas estas tecnologías y cómo vamos a ser partícipes en el desarrollo de las mismas y no nada más en su consumo, eso sería algo realmente trascendental para utilizar todo esto en el beneficio de la sociedad y del desarrollo económico del país. Pues plantean cosas interesantes, tenemos mucha tarea de manera individual, también de manera como país, a través de instituciones y de los servidores públicos que también como individuos, pero también como responsables de políticas públicas, tienen que poner en la mesa, como bien dicen, para debatir, para decir qué queremos utilizar. Digo, para qué queremos utilizar las tecnologías y caminar de una mejor manera y no quedarnos rezagados y convertirnos en los consumidores que muchos esperan que sigamos siendo, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias. Los esperamos aquí el próximo lunes en debate, porque siempre hay más cosas entre el cielo y la tierra que las que podemos imaginar.